Hola familia, ¿cómo están? Espero que anden bien. Bueno, queremos mandarle un fuerte abrazo y sabemos que pronto nos vamos a reunir, ya esto está terminando, así que confiamos en Dios y les mando un abrazo. Bueno, y queríamos compartirles una palabra que ha estado quemando en nuestro corazón, que está en 1 Corintios 13, y dice, en esto permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y sabemos que cuando Cristo venga por nosotros, ya no vamos a necesitar la fe porque lo vamos a estar viendo cara a cara. La esperanza tampoco, porque se va a ver cumplida. Pero el amor va a ser lo que va a permanecer para siempre. Amén. Así que si entendemos que estamos viviendo en eternidad, tenemos que caminar en este amor, primeramente hacia nuestro Padre y después entre nosotros, a nuestro prójimo, a la familia de la fe primeramente. Así que los animamos a seguir pegados a papá en amor y bueno, que continuemos la carrera. Un beso, los amamos. Amén. Eres lo que más anhelo, mi aliento eres tú, en tus brazos está mi lugar, estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia,
toda tu gloria quiero En el lugar secreto quiero te quiero ver. A tus pies me rindo, toda tu gloria quiero ver, quiero ver. Sé que estás aquí, aquí en este lugar. Te puedo sentir sobre mí. Con tu
Bueno, qué bendición volver a estar compartiendo la palabra y tener estos tiempos de adoración. Hay cosas que suceden en medio de lo que hacemos y podemos experimentarlo acá. Y oramos para que todo esto que se realiza con mucho esfuerzo, mucho amor, el deseo de cada uno es de que podamos transmitir lo que el Señor tiene. Amén. Así que seguros de que podemos expresar las palabras de Dios y que éstas puedan llegar a su corazón. Oramos para que hoy nuestras vidas sean ensanchadas, edificadas, y podamos crecer y dar después el fruto que el Señor está esperando en nuestras vidas. Hay cosas que hemos adorado en esta noche que son bastante fuertes en el sentido de verdades absolutas, en las que dice que nada nos puede separar de su amor. Amén. Y esta es una realidad que no la vamos a poder nosotros cambiar. El Señor nos ama con un amor profundo y nada ni nadie nos va a separar de este amor. Queremos continuar con lo que estuvimos hablando la anterior semana, y para esto pues vamos a volver a leer Mateo 12:38. Amén. Entonces, respondiendo a algunos, de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Entendemos que Jesús estaba involucrándose con gente judía, farisea, religiosa, escribas, seduceos y un montón de cosas, que lo seguían a Jesús para ver en qué momento él podía ser juzgado por las leyes judías. Y Jesús, en medio de esta pregunta, que los mismos fariseos lo lanzan y lo hacen, deseando ver que alguna señal podía salir de Jesús, él respondió, les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, ya habíamos declarado esto, pero ¿cuál era la señal que Jesús estaba comenzando a declarar para que el pueblo, como fariseos y todos los escribas, iban a tener? Era la señal de Jonás, que pasó 3 días en el vientre del pez y 3 noches. Esto iba a suceder evidentemente en la vida de Jesús. Entonces vamos a ir un poco a la historia después de lo que sucedió en los días en que Jesús resucitó. Y vamos a leer Lucas 24, porque Jesús da la señal de estar como Jonás 3 días en el vientre del pez y 3 noches, refiriéndose a él. Y esto era como una señal para aquellas preguntas de un poco mezclados entre esta religión de los fariseos y los escribas. Y acá vamos a leer en Lucas 24, dice, empezando desde el 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, ¿sí? Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteciendo que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es una pregunta que estalla desde el cielo. Cristo vino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para estos 2 que se presentan frente a las mujeres, evidentemente para ellos Cristo era la totalidad de la vida y es el total de la vida. ¿Cómo buscarlo a Cristo entre los muertos? ¿Cómo pretender encontrar a Cristo en medio de escombros, sepulcros y muerte y sepultura? Es imposible.
La voz del alma puede decir, ¿y dónde está ahora mi Señor? ¿Qué pasó con Él? ¿Qué sucedió? Ellos esperaron el día de reposo y después de hacer su costumbre corrieron al sepulcro y encontraron que la piedra estaba removida y en ella no se encontraba nadie. La tristeza vino al corazón, pero la voz del cielo es diferente. E inmediatamente ellos declaran algo. ¿Cómo buscar al que vive desde siempre y para siempre? ¿Cómo buscarlo entre los muertos? Entonces Jesús es autor de la vida. Amén. Lo que le llevó a la muerte fue nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra desobediencia. Pero es imposible encontrar algún vestigio de Jesús en medio de la muerte o encontrar algún tipo de esperanza en medio de la muerte, en medio de la desolación. Por lo tanto, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es la esperanza de gloria, amén, para nuestras vidas. Es imposible encontrarlo donde no hay vida. Él está evidenciando todo el tiempo vida. Y acá los ángeles, como una voz del cielo, les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Les hizo recuerdo de lo que Jesús les había hablado en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario, era necesario. Y aquí se estaba manifestando lo que él dijo a los escribas y fariseos de la señal. Entonces, qué lindo, ellas se acordaron de sus palabras. ¿Cuánto necesita el alma volver a oír la voz del cielo, la voz del Espíritu, para acordarse de las palabras que muchas veces el Espíritu Santo ha revelado a nuestro corazón? Ellas dicen que se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Qué lindo, ellos corrieron a comentar todo lo que habían visto y habían en ese momento experimentado. Vamos a seguir leyendo la historia un poco más abajo en Lucas 24:13. Caminando por un camino que se llama el camino de Emaús, habían dos hombres ahí hablando del acontecimiento que hace días había pasado. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, yo me imagino la escena un poco a estos hombres comentando los acontecimientos de lo que sucedió allá en Jerusalén. Supongo personas tristes porque sabían la historia, conocían lo que estaba sucediendo. Y Jesús mismo se acerca a ellos y habla con ellos, ¿no? Y les dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Se evidencia una tristeza en ellos, porque hay algo que ellos esperaban y que lo vamos a comentar más adelante. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Imagínate, lo tenían a Jesús resucitado caminando juntamente con ellos y no entendieron quién estaba a su lado. La tristeza nos puede alejar de la realidad espiritual. Amén. Por lo tanto, debemos un poco levantar el ánimo en estos tiempos que vivimos y reconocer quién vive en nosotros y dónde estamos nosotros. Porque el alma nos puede jugar una mala pasada como lo que pasó con estos hombres. Ellos mismos le dijeron, tú eres el único forastero que no conoce lo que pasó acá. Wow. Como que ignoraron la presencia de Jesús. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas?
Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros, acá estaba la tristeza de estos hombres, que habíamos un poco comentado con Jonás, nacionalistas, patriotas y amadores de Jerusalén y amadores de Israel. Esta era su mayor tristeza. Para ellos, lo único que habían perdido era el profeta que estaba un poco levantando a Israel. Mira, ellos esperaban algo. Y en el 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Su tristeza era otra. No era el haber perdido al que vino a darnos la vida, al que vino a darnos a conocer el corazón del Padre. Su tristeza era haber perdido a aquel que iba a redimir, ¿qué cosa? Israel, ¿verdad? La misma historia de Jonás estaba marcada en el corazón de Israel. Un Dios solo para Israel, un Dios solo para el pueblo de Israel, un Dios que solo tenía el corazón y los ojos puestos en Israel. La gente estaba marcada con esto. Y para ellos, pues había muerto el profeta. Ni siquiera ellos mencionan que murió el Hijo de Dios o el Hijo del Altísimo o el que era el Mesías. Ellos no lo reconocieron como Mesías, lo reconocieron como un profeta, ¿sí? Poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Ni siquiera que venía de Dios, sino delante de Dios. No lo reconocieron como aquel que fue enviado por Dios. Esto era un pensamiento que estaba circulando por todo el pueblo de Israel. Una incredulidad profunda en ellos. Tan cerca lo tenían que no lo podían ni reconocer. Pero seguimos hablando de lo que dice Lucas. Aún también nos han asombrado unas mujeres, ellos mismos siguen comentando, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces ni sabían qué sucedió con el cuerpo. Pensaron que desapareció. Ni siquiera pensaron que había resucitado. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, el enviado, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cuán profundo era lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Cuán real fue lo que hizo Cristo en la cruz? Que estos hombres que seguían una tradición y creían tener la ley y creían tener al Dios de Israel, no entendían el propósito de toda la Escritura. ¿Por qué digo esto? Mira lo que encierra el versículo 27, lo que hace Jesús con ellos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras. Él les empezó a enseñar las Escrituras desde Moisés, los profetas, y hablando de todo lo que las palabras decían con respecto a qué. Mira, lo que decían de él. O sea, toda la Escritura del antiguo pacto, que era Moisés, los profetas, y todos ellos no hablaban de otra cosa que de Cristo. Y Israel creían que hablaban de Israel, de solo el Dios de Israel y las grandes promesas de Israel. Y a veces no entendemos que toda la Escritura no se trata de un pueblo, no se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata del Hijo de Dios, se trata de la historia de Cristo. Cristo es el centro de todo el universo. Cristo es lo más sublime del corazón de Dios. Es el único que puede complacer al Padre. No pretendamos nosotros ser el centro, ni siquiera nosotros como iglesia hoy en día pretendamos ser el centro de todo lo que está aconteciendo. Cristo, su venida, su gloria y todo lo que Él tiene es el centro de toda la Escritura. Acá dice Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas.
Escucha bien, en todas las escrituras lo que de él decían. Qué tremendo. Todo lo que hablaba Moisés, todo lo que los profetas vieron, declararon, hicieron, todo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Y no lo entendieron. Qué triste no poder entender la escritura desde el punto de vista del corazón de Cristo. Cuando las promesas las encerramos para nosotros, estamos equivocados. Las promesas son en Cristo y se las cumple en Cristo y las obtenemos solo en Cristo. No podemos nosotros individualmente adquirir promesas. Las promesas son hechas a Cristo. La gran revelación, la palabra de vida está en Cristo. ¿A dónde más podemos ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Entonces no pretendamos ser como el centro de atención de lo que sucede en todo este planeta. Es Cristo el centro. Amén. ¿Qué esperaban estos hombres? Que alguien redimiera a Israel. Vamos a seguir. Después de esto, Él comparte una noche con ellos, se queda a hablar con ellos. Ellos mismos lo invitan a conversar y a seguir compartiendo. Él, llegando a un lugar donde ellos moraban y vivían, parte el pan, comparte con ellos, lo bendice y los ojos de estos hombres son abiertos y se dan cuenta y reconocen quién estaba con él o con ellos. Pero cuando quisieron mirar, no encontraron a nadie. Jesús no se encontró más en ese lugar. Entonces, la historia continúa y quiero saltar al 36, 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. ¿A quiénes estaba hablando en este momento Jesús? Al grupo de los discípulos. Sí, al grupo donde estaban igual con el corazón desconsolado. Sí, con el corazón sin esperanza. Murió su gran esperanza. Pero en ese lugar Jesús se aparece y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y viene a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían, y que estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí para comer? O sea, mira la aparición de Jesús tan natural, tan identificada con sus discípulos. O sea, más allá de revelarse como aquel que resucitó y venció a la muerte y nos dio salvación, amén, estaba ahí tan natural, compartiendo con los discípulos, tratando de hacer de que ellos puedan tener una experiencia personal con la presencia de Cristo resucitado. No el mismo con el cual habían caminado, sino el Cristo resucitado. Y aparte les dice: ¿tienen algo de comer? Tengo hambre. ¿Sí? Prepárenme algo si tienen para comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Qué tremendo momento, ¿verdad? Yo creo que aún estas cosas como comunión, el comer, el sentarse en una mesa, son para compartir y son para tener comunión y hermandad y conocernos y poder un poco experimentar la presencia del uno al otro. El momento de estar en la mesa es muy importante. Jesús lo demuestra aquí una vez más. Y seguimos en el 44. Y Él les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. David habla mucho de Cristo, el Salmo 18, 22, 91 y un montón de salmos que se centran directamente en la persona de Cristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién nos da la revelación de la palabra? El Señor. Amén. Los secretos del Padre están escritos, pero el que nos da la revelación es Él mismo a nosotros. ¿A través de qué? Del Espíritu.
¿sí? Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, la señal que los fariseos y escribas esperaban, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todo Israel, a todos los judíos, a todos los que proclaman las leyes. No, acá está cumpliéndose la señal de Jonás. Cuando él resucitó, cuando Cristo empezó a tener una manifestación, como dice la palabra, que fue llevado a la gloria misma del Padre, él después señala que se levanta ¿para qué? Para que predicásemos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿dónde? Desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder desde lo alto. Amén. Entonces, la manifestación de la resurrección de Cristo es en favor de todos. Que el evangelio llegue a toda nación, a toda cultura y a toda etnia y a toda persona que pueda oír la voz de salvación. Y evidentemente, como nosotros podemos decir acá, no creo que no haya, no solo en este lugar, sino aquellos que están escuchando, no creo que haya uno que sea judío. Ahora, si hay alguno, pues, gloria a Dios, si está escuchando esto, pueda volver su corazón al Padre y conocer al Mesías, al que resucitó y al que dio la promesa de llevar el evangelio a todas las naciones. Amén. Como gentiles estábamos desechados. Como gentiles éramos la mujer que no daba luz nunca. Como gentiles éramos la vergüenza. Sí, eso era lo que pasaba como gentiles. Como gentiles no alcanzábamos ni un pedacito de las migajas siquiera que caían de la mesa. Como gentiles no teníamos ninguna posibilidad de salvación. Pero Cristo resucitó y lo que encargó es llevar el evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas. ¿Embestidos con qué? Indudablemente con el poder del Espíritu Santo. Esta es la promesa. Y esto es lo que tenemos que empezar a entender en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Las promesas no se centran solamente para un lugar específico. Las promesas de salvación son para toda criatura. Amén. Hechos vamos a leer en Hechos 13. Hechos 13, si estamos ahí. Hechos 13, 39. Pablo, entendemos que fue fariseo de fariseos, ¿sí? Y muy entendido en la ley. Conoció al Señor camino a Damasco. Entendió quién fue el que se reveló a su vida e inmediatamente se rindió a Jesús. Y mira el gran llamado de Pablo. Vamos a leerlo en Hechos 13 del 39 adelante. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, él estaba hablando de todo esto a los que estaban oyendo en aquel lugar, que estaban tanto judíos como gentiles, ¿sí? Hablando de la ley de Moisés, que no pudieron ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Está expandiendo el evangelio de la palabra del reino, no a una exclusividad de un pueblo, sino expandiéndolo a quienes, a todo aquel que quiera creer. Mirad, dice, oh menospreciadores, y asómbrense y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creen si alguien les contara. Esta obra estaba hablando de lo que el evangelio iba a salir hacia los gentiles. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación,
muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Y esto sucedió. Los judíos fueron los primeros en oír la palabra de Dios, ¿sí? Mas puesto que la desecharon y nos juzgan dignos de, y nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esta palabra profética está escrita en Isaías, ¿sí? Él mismo habla de quién, de Cristo. Te he puesto como qué, te he puesto de luz para los gentiles. Cristo tenía una promesa que la cumplió, y cuando Él se levantó, esa luz alcanza a los gentiles. Y mira lo que pasó allá, y creo que a cada uno de nosotros nos sucedió. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía en toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas. ¿Cómo perseguían los judíos? Era tremendo. Instigaron a muchas mujeres. ¿Para qué? Para hacer un complot contra estos hombres que predicaban la palabra, que eran Bernabé, ¿sí? Y que estaban dando una palabra profética de llegar a los gentiles. Qué tremendo. Me gusta el atrevimiento de Pablo. Yo creo que él rompió totalmente su estructura religiosa y empezó a entender la real salvación y la real revelación de Cristo, ¿sí? En todos los hombres. Si la promesa hubiese sido a un solo pueblo, no estaríamos hoy en Cristo nosotros. Así que entendemos que en Romanos el Señor habla que por un hombre entró el pecado, por la desobediencia de uno vino toda la maldición, pero la bendición sí vino por otro, que era Cristo. Entonces, el postrer Adán vino a traernos vida y vida eterna. Entonces, la salvación es para todos, ¿sí? Es una realidad en la que nosotros tenemos que comenzar a entender que no podemos pararnos en un lugar y ser solamente parciales. Hay una necesidad en todo ser humano. Romanos 15. Con esto vamos a concluir. Romanos 15, me gusta allí donde está Pablo hablando a los judíos y gentiles. En Romanos, una carta que habla a ambos pueblos. Y en Romanos 15, 7 dice: por tanto, recíbanse los unos a los otros. Los unos a los otros. Amén. Hay unos que en el 14 de Romanos 14 está hablando de tradiciones judías. Y hay otros, bien les parecía comer legumbre, sí, que no tenían ningún problema. Y a otros les parecía mal comer carne y todo aquello. Ya eran judíos y gentiles mezclados creyendo en el Señor. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, recíbanse los unos a los otros. Y aquí está la palabra. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así como Cristo hizo un solo pueblo de ambos, así es como nosotros tenemos que ensanchar el corazón para aquel pueblo como es hoy en día Israel. Oramos en favor de esta nación por salvación, pero entendemos que Cristo vino para salvación de toda persona. Y dice allá que nos recibamos los unos a los otros. Amén. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¡Qué lindo! Ambas cosas, Dios pensó en ambos. Él tenía el plan maravilloso de pensar en nosotros, en los gentiles. Amén. Por tanto dice, mira la palabra de una promesa de Salmos 18.
Por tanto, Pablo declara una palabra que ya estaba escrita allá en el Salmo. Dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Qué lindo. Entre los gentiles, Salmos 18:49. Lo puedes ir a verificar. Pablo menciona esta palabra refiriéndose a Jesús, ¿sí? Y yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Esto dice ¿dónde? Deuteronomio. Imagínate todo el antiguo pacto hablando de ¿quién? De Cristo como la luz de las naciones. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Salmo 117:1. Los salmos hablando de Cristo. ¡Wow! Amén, nos regocijamos hoy día por tener la salvación. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Y Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay un solo corazón en el Señor. El corazón del Padre no está dividido. El corazón del Padre envió a Cristo para que todos podamos acercarnos y tengamos la posibilidad de conocer a Dios. Me gusta lo que Pablo menciona una y otra. Está en Romanos 15, desde el 9, 10, 11, 12. Palabras del antiguo pacto mencionadas refiriéndose a Cristo. ¿Como quién? El que se acerca a los gentiles. Y nos gozamos en esto que Cristo ha hecho por nosotros. Nos alegramos, amén. Y llevamos las palabras también de esperanza a todo aquel que no cree. Sea judío, griego, no interesa. Debemos llevar la palabra de salvación con un corazón ensanchado. Amén. Gloria a Dios y gracias por el corazón que Pablo, siendo judío, expresa hacia nosotros los gentiles. Palabras indudablemente guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. En verdad, muy agradecido por este tiempo. Señor, continúe bendiciéndonos con su palabra y ensanchándonos en nuestra manera de ver la Escritura. Amén. Todo habla de Cristo. Él es la gloria, Él es el perfecto, Él es el que agrada el corazón del Padre. Un abrazo para todos. Toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna. Amamos hacer tu voluntad, Cristo. Estás en mí y yo en ti. Toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna. Amamos hacer